Buenos días. Hoy vamos a hablar de la muerte. La muerte es un hecho clave en el ciclo vital que configura junto al crecimiento y el nacimiento uno de los momentos culmen del desarrollo de un ser humano. A pesar de que es una situación trágica y temida por todos nosotros, es imprescindible para poder comprender en qué consiste la vida. Durante los años que he estado como psiquiatra trabajando, atendiendo a pacientes, he tenido mucho tiempo para poder escuchar y ver lo que sienten y piensan las personas en torno a este problema. Un porcentaje nada desdeñable siguen temiendo a la muerte hasta el final y no quieren entrar en lo que la muerte significa. La muerte es un hecho determinante en el ciclo de la vida. A lo largo de milenios el ser humano ha chocado con esta problemática y ha construido todo tipo de ideologías y filosofías para poder defenderse de las circunstancias del hecho del morir. Es inconcebible para la mente humana desaparecer y desintegrarse porque realmente hace que la vida tenga escaso sentido, por lo que la comprensión del por qué vivimos carece de sentido si la muerte no tiene sentido. En la comprensión de la muerte es interesante entender qué es lo que significa el duelo. En psicología se utiliza esta palabra para poder explicar lo que las personas sienten cuando falla o fallece alguien que nos es querido. Un duelo no solamente se produce por el fallecimiento de un ser querido, sino también por el abandono o la pérdida de alguien que nos ama, que puede ser desde la pareja hasta un amigo que desaparece, incluso la pérdida de un trabajo. En el transcurso del tiempo del duelo se produce una fase de intensa tristeza, seguida de una negación y posteriormente una rabia que anticipa una progresiva aceptación para volver a un estado de cierta placidez que es del que partíamos. Por lo tanto, las fases del duelo pueden aparecer antes o después, pero son incuestionables en todas las personas que pierden a alguien importante. Habitualmente sabemos que el duelo dura entre 1 y 3 años. El problema de fondo es la pérdida, y la cuestión es que el cerebro le cuesta mucho asumir la pérdida de algo que le es importante. Al final del proceso, la mejor forma de superar el duelo tarde o temprano es alguna forma de sustitución objetal. La aceptación de la pérdida de esa persona, pero el recambio por elementos, actitudes o a través de la interiorización de la persona fallecida. Algunos hijos adquieren características de los padres, heredan sus bienes, incorporan elementos del fallecido, inicialmente pueden ser ropas, objetos, y al final introyectan parte de la personalidad, los conocimientos o la herencia psicológica que deja la persona que desaparece. En última instancia, la cuestión final es el reemplazo del afecto a ser ubicado en otro sitio, y para ello es determinante la existencia de la tercera generación. Queramos o no, reemplazamos a nuestros padres por nuestros hijos, y esa es una buena forma de poder seguir adelante y seguir luchando en la vida. Es el por qué el nombre de los padres acaban proyectándose en el nombre de los hijos, aunque eso también tiene sus efectos secundarios. Vamos al siguiente vídeo y analizamos todo esto en más profundidad. La vida es un ciclo irreversible que está conformado por el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y la muerte. La muerte es un estadio final que marca el término de la viabilidad biológica al constituir la extinción de una precaria homeostasis corporal cuyo equilibrio es inestable. El momento exacto es difícil de datar, pero por defecto se acepta que se produce cuando cesa la actividad cardíaca y respiratoria. En estos momentos incluso hay un avance mayor en cuanto a la cuantificación de cuándo se produce el hecho de morir, y se acepta por consenso que es el momento en el que se produce la muerte encefálica. La muerte es un fenómeno temido para el ser humano que ha dado lugar a la proliferación de multitud de ideologías y filosofías que han cristalizado en diversas religiones. Al margen de si Dios existe o no, existe toda una cultura desarrollada en torno a la prevención de la muerte y al desarrollo de una ética en la vida con el fin de dulcificar la existencia.
En el cristianismo, la religión mahometana y el hinduismo, el acceso a la muerte es una resurrección, por lo que a pesar de sus divergencias todas confluyen en la idea de supeditar la continuidad existencial a cierta exigencia comportamental terrenal como contrapartida al privilegio de la intemporalidad del espíritu. La inmortalidad es un constructo mental que permite apaciguar en cierto modo el terror que provoca la disolución del pensamiento, y es que, obviando el debate en torno al constructo Dios, es evidente que la banalización de la muerte en base a su transitoriedad es una sólida protección psicológica frente al nihilismo inherente, frente a la fugacidad de la existencia y la azarosidad del destino. Sin embargo, la racionalización del fenómeno de la muerte no exime al ser humano de la vivencia terrorífica del final. Una psiquiatra suiza llamada Elisabeth Kubler-Ross fue plenamente consciente de ello y, fruto de sus observaciones clínicas, escribió un libro famoso llamado On Death and Dying, sobre la muerte y el morir. Se publicó en 1969. Con gran brillantez describió de forma pormenorizada los 5 estadios a través de los cuales la mente humana afronta su propio ocaso. Aunque estas etapas resultan evidentes en la enfermedad terminal, también están presentes en el duelo secundario a la pérdida de un ser querido y, en sentido genérico, en cualquier tipo de duelo menor por lo que todo ser humano transita a lo largo de la vida. Para Kubler-Ross, la primera actitud ante la muerte es la negación y el aislamiento. La negación aparece ante el conocimiento de la irreversibilidad de la enfermedad y cumple una función amortiguadora que deja paso a la rabia y el resentimiento. El reemplazo de la negación por la rabia se produce cuando el individuo no puede seguir negando su estado y empieza a vislumbrar la inmediatez de la muerte. Esta es una fase muy litigante en la que el enfermo tiende a culparse de sí mismo, a la familia, al personal médico o a Dios. Más tarde aparece tarde o temprano una fase que es de negociación y pacto y en cierto modo de aceptación del proceso. Los enfermos terminales en este momento suelen someterse con docilidad a las indicaciones médicas y formulan promesas con el fin de retrasar los hechos en la creencia de que pueden ejercer cierto control sobre lo que está por llegar. Cuando la negación, la indignación y la negociación no surten efecto y el proceso continúa, entonces el sujeto se sumerge en una etapa depresiva a modo de capitulación en la que deja de comunicarse, comer y cooperar. Tan solo algunos individuos acaban evolucionando hacia la última fase, que es un estado de cierta paz y serenidad en la que se afronta la muerte de una forma pasiva. El duelo, que es la muerte de un familiar o un ser querido, es una forma de muerte figurada en la que se pierde algo interno de manera irreversible. El duelo fue descrito por Freud en su obra Introducción al Narcisismo y en Duelo y Melancolía. Para Freud, el duelo consistía en una reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción equivalente en diversas facetas del universo mental, tales como la patria, la libertad o los ideales. A nivel clínico, sabemos que los duelos normales tienen una duración entre 1 y 3 años. El grado de duración y la severidad del duelo varían en función del apego que tiene el individuo al fallecido, pero puede ser variable la duración total. Es frecuente la aparición de la culpa y a veces aparecen sentimientos en los que el sujeto cree que ha debido hacer algo o ha fallado en algo, por lo cual se siente responsable de la muerte del ser querido. En los casos graves puede aparecer una depresión severa con mucha inhibición, lentificación psicomotora, incluso experiencias alucinatorias como escuchar la voz del fallecido, tener visiones fantasmagóricas de la imagen del difunto de forma puntual. El duelo es una forma de enfrentar la muerte, pero en este caso de forma figurada, ya que el sujeto que permanece vivo se refleja en el fallecido y es algo lo que se destruye en el interior de nuestro propio psiquismo. El duelo y la muerte son dos caras de la misma moneda. En palabras del famoso psiquiatra existencialista Yalom, el duelo es tan devastador y aterrador porque confronta a la persona con los 4 conflictos básicos de la existencia: la muerte, la libertad, la soledad y la falta de significado. Desde el prisma del narcisismo, cuando amamos a alguien lo investimos de nuestro afecto y lo hacemos partícipe de nuestro sentimiento. Por ello, el fallecimiento del otro implica la muerte de una parte del yo, que aboca a un estado de soledad en el que se ve frontalmente expuesto al cuestionamiento del significado de la propia existencia. El duelo es una pérdida y el ser humano tolera muy mal perder, pero es necesario comprender
que perder es una constante habitual a lo largo del ciclo vital, de forma que el afrontamiento del duelo es una constante para cualquier persona que sea capaz de tener una vida longeva.